En 1887, cuando el amor abría las puertas del corazón, pero el linaje las cerraba con cerrojo de oro y apellido, cuando la cuna dictaba el destino, y el amor no figuraba en el contrato, ella se atrevió a romper todas las reglas. Él no traía blasón ni fortuna, solo verdades limpias bajo las uñas sucias y el carbón de las minas, aún palpitando en sus pulmones. Un minero alzado, insurrecto, con su dignidad por estandarte y gestor de promesas más fuertes que la sangre, y juntos encendieron un fuego que aún hoy nadie se atreve a apagar. Una historia que comenzó como escándalo y terminó convertida en leyenda. Esta historia iba a ser guardada para siempre, pero tú la mereces. Está vestida de época, peinada con lágrimas, y con mi voz le he hecho un altar en la garganta. Esta es la voz de quien escribe con el corazón roto y las manos llenas de amor por los otros. Estas son historias donde el amor sobrevive a la muerte y los besos atraviesan décadas. Déjame saber qué piensas, cómo te llamas, desde dónde me ves, porque cuando ya no me escribas, cuando el último mensaje se haya quedado flotando entre las estrellas, seguiré esperándote aquí. Como un banco vacío en la plaza de tus palabras, como un café enfriándose entre líneas que ya no llegan. Corría el año de 1887. Bajo el cielo color cobre de Guanajuato, el zumbido lejano de un saxofón se confundía con el rechinar de carretas por las calles de piedra y los gritos de los mineros recién salidos del socavón. Ismael Robles, joven jornalero de manos curtidas y mirada de lumbre serena, atravesaba la plazuela con paso firme. Su sombrero de ala ancha apenas lograba ocultar el cansancio de los turnos dobles en la mina La Valenciana, pero no era el trabajo lo que lo empujaba a caminar esa tarde, sino un rumor y un temblor antiguo en el pecho. Corría el rumor de que doña Eusebia Aramburu, esposa del poderoso hacendado Belisario Aramburu, había vuelto de Europa con su hija Constanza, una joven cuya elegancia desmentía su rebeldía y cuyo andar sugería que el linaje no bastaba para encadenarla. Ismael jamás la había visto. Pero en la fila del pan, entre murmullos y madrugadas, o en las páginas dobladas del periódico viejo que apenas entendía, uno llamado Historias contadas por Marcus, que solían dejar olvidado en la banca de la plazuela, había imaginado a Constanza. Para él Constanza era un nombre que olía a jazmín y a promesa imposible. Pero esa tarde, entre vendedores de velas, curas presurosos y niñas con listones, la vio. Constanza descendía de un carruaje bordado en oro viejo. Su vestido marfil rozaba el empedrado con una elegancia innecesaria. Iba sola, como quien no teme o no conoce el miedo. Ismael no supo si detenerse o avanzar, pero ella lo miró primero, y bastó. Sus ojos se encontraron como dos espejos que no debían reflejarse. Él, con la tierra aún bajo las uñas. Ella, con el peso de un linaje que no pedía disculpas. «Señorita», dijo él, quitándose el sombrero con torpeza, «¿está buscando a alguien?» Constanza lo miró como si reconociera en él una línea de un viejo verso que nunca escribió, pero siempre sintió. Tenía la voz atorada, pero no por miedo, sino por memoria. «Estoy un poco desorientada», murmuró. «Mi madre ha ido a visitar al obispo. No soporto esas reuniones. Quería aire, pero este lugar ha cambiado». «Déjeme escoltarla si no le incomoda», dijo Ismael, y no supo de dónde salió tanto valor. Aquí ya no es seguro para nadie. Ella dudó, pero el mundo ya había decidido. Le ofreció el brazo. Caminaron entre portales y silencios. Hablaron poco. Las palabras no sabían por dónde empezar. Ismael le habló del derrumbe en la mina la semana anterior, de su hermano desaparecido y de su deseo absurdo de aprender a leer para escribir una carta que no sabía a quién dirigir. Constanza le confesó que creía en Dios, pero no en los obispos, aunque sí en los libros, sobre todos los que enseñan a pensar diferente.
que su apellido era una jaula, que a veces soñaba con incendiar su casa entera solo por ver si el fuego le devolvía el alma. Él no entendía muchas de sus palabras. Algunas parecían sacadas de esos libros que nunca pudo leer, pero comprendía su tristeza y eso bastaba. «¿Por qué se arriesga hablando conmigo?», le preguntó Ismael cuando llegaron a la curva estrecha entre dos muros que casi se tocaban, que décadas después se llamaría el Callejón del Beso. «¿Sabe lo que dirían si la ven una señorita como usted? Con un hombre como yo». Constanza se detuvo. Lo miró como se mira a un horizonte que no se puede tocar. «Porque hoy, por primera vez, no me sentí sola». Y entonces ocurrió. Desde lejos se oyó un estallido seco, como un trueno mal contenido entre piedras, seguido de gritos confusos. Un grupo de trabajadores se manifestaba frente al Palacio Municipal. La tensión se derramó por las calles como agua desbordada. Un carruaje se acercó a toda prisa. Era el mismo del que Constanza había bajado antes, ahora con el cochero jadeando y cubierto de sudor. Un guardia reconoció a la joven y la llamó por su nombre en voz alta, rompiendo el instante como un cristal bajo el peso del mundo. «Debo irme», dijo ella sin querer irse. «La volveré a ver», susurró él, como quien lanza una plegaria al viento, temiendo que él nunca sea la única respuesta. Constanza no respondió. Sacó de su bolso un delicado pañuelo bordado con hilo azul y se lo extendió con mano temblorosa. «Le ruego que conserve esto. A veces lo más pequeño guarda lo más profundo». Y se fue. Ismael no se movió. La vio alejarse como se mira algo que nunca se tuvo, pero que igual deja un hueco. Luego bajó la vista al pañuelo. Lo dobló con cuidado y lo guardó en el interior de su camisa, cerca del corazón. No era hombre de palabras ni gestos grandilocuentes, pero sabía cuando algo importante acababa de pasar, y eso lo fue. Porque a veces no hace falta entender el amor para saber que te ha cambiado. Pasaron días en los que el pañuelo fue lo único que habló por ellos. Ismael lo sacaba en secreto, como quien consulta un mapa de algo perdido. Constanza, por su parte, comenzaba a buscar excusas más largas para caminar sola, fingiendo interés en misas a deshora o visitas breves a la botica. No se escribían, no se llamaban, pero se pensaban, y a veces pensarse es la manera más peligrosa de acercarse. Hasta que una noche, sin plan ni promesa, volvieron a encontrarse. No en la plazuela, ni frente al pan, ni junto a las bancas donde los periódicos dormían, sino en los callejones, esos que no perdonan ni olvidan. Mientras avanzaban con sigilo por los callejones desgarrados de Guanajuato, entre adoquines desparejos y muros de cal que aún sangraban consignas borradas con agua y miedo, Ismael y Constanza hablaban en voz baja. No por discreción, sino por temor real a que el viento o alguna reja entreabierta los delatara. Era de noche. El farol de gas más próximo parpadeaba como si también dudara de su existencia. Ismael Robles, con la camisa abierta en el cuello y las botas aún polvorientas del taller, le hablaba de su mundo imposible. Un país donde el pan no se midiera por el apellido, donde los hijos de los picapedreros supieran escribir sus nombres, y donde los jornaleros pudieran alzar la frente sin bajar la voz, sin tener que pedir permiso para tener dignidad, ni disculparse por querer justicia y una vida que valga la pena. Escuelas, señorita. Escuelas donde no nos enseñen a obedecer, sino a pensar. Eso decía él, con voz temblorosa de pasión contenida. Constanza Aramburu, envuelta en una capa de paño oscuro que olía a alcanfor y lealtad rota, lo escuchaba sin interrumpirlo. Caminaba con paso firme, aunque el alma la llevara arrastrando. Miraba los balcones cerrados con aldabas de bronce, los mismos por los que alguna vez se asomó siendo niña, pensando que el mundo era como el comedor de su casa, limpio, ordenado y servido por otros. —¿Y usted? —le preguntó con un hilo de voz que la traicionó.
¿Cómo puede, siendo solo un obrero, arriesgarse así, a pensar como piensa, a hablar conmigo, sabiendo que podrían encarcelarlo, hacerlo callar, desaparecerlo, o hasta que mi padre mande a silenciarlo? La pregunta no era un reproche, era una confesión. El deseo, tal vez ingenuo, de que él también sintiera miedo, y tal vez eligiera quedarse. Ismael la miró con una ternura que no tenía palabras. Esa clase de ternura que solo poseen los que ya han perdido demasiado como para temer lo que viene. Porque si seguimos escondiéndonos, jamás cambiará nada. Y luego, sin permiso de las costumbres ni del reloj, añadió, porque creo en un mundo donde el amor no sea clandestino. Un mundo donde usted y yo podamos existir, sin miedo, sin vergüenza. Ella bajó la mirada, no por pudor, sino porque una emoción antigua y nueva le subía desde el estómago hasta los ojos, como una plegaria que se agolpa en la garganta. El silencio se instaló entre ambos como un tercer cuerpo. Caminaron bajo los portales cerrados, entre cortinas que espiaban y piedras que crujían bajo sus pisadas. Nadie les dijo nada, pero todo les dijo algo. Sabían que lo suyo no era solo un afecto incipiente, era una subversión emocional, una insurrección íntima contra la norma, el apellido, el deber. Esa noche, bajo la sombra solemne de la basílica, se detuvieron. Si mi padre llegara a saberlo, me enviaría a Veracruz con mis tías solteras, dijo Constanza bajando la voz como si el nombre de su padre pudiera invocarlo. Y a usted lo harían desaparecer sin juicio. Entonces no se lo diremos a nadie, respondió Ismael con firmeza. Pero prométame algo. No se olvide de esto, de mí, de nosotros. Constanza lo miró largo como si ya supiera cuánto dolería cumplir esa promesa. Se lo prometo, Ismael, aunque me obliguen a callarlo toda la vida. En las semanas que siguieron el tiempo se convirtió en un ladrón cómplice. Les robaba horas, pero les dejaba minutos. A escondidas se encontraban, siempre bajo algún pretexto inocente que ella debía inventar. Una consulta con la costurera por un dobladillo que nunca existió, la devolución de un abanico prestado, o la supuesta búsqueda de un pañuelo extraviado en la plazuela. Cada vez que se veían, el mundo se detenía. La campana del Carmen podía repicar, los perros ladrar, los jinetes pasar con casacas militares. Pero nada rompía ese instante donde él le rozaba el guante con un dedo, o donde ella le entregaba una mirada que le duraba hasta el día siguiente. No hacían promesas eternas. No dejaban nada por escrito. Él no sabía leer, y ella no podía arriesgarse a escribirle. Se hablaban con los ojos. Se amaban con los gestos que el decoro permitía. Y se despedían siempre con un «cuídese», que en realidad quería decir «no se me vaya a morir». Sus encuentros eran furtivos, febriles y finitos, pero suficientes, porque en una época hecha de fronteras invisibles, en una ciudad que parecía un tablero de ajedrez entre la nobleza y la rabia, en una cultura donde el apellido pesaba más que el alma, ellos habían elegido amar. Y eso, en aquel tiempo, en 1887, era lo más revolucionario que podían hacer. Una tarde tibia, cuando el sol comenzaba a desteñirse sobre las lomas de Guanajuato, Ismael Robles llegó al claro secreto que compartía con Constanza Aramburu, al pie de un fresno centenario que crecía como un milagro junto al arroyo. Era su refugio, un rincón que el mundo no conocía. Ni los criados, ni los soldados, ni los susurros de la ciudad. Solo ellos dos, y el murmullo del viento entre las ramas. Ismael, con su camisa arremangada y la frente aún perlada por el trabajo en la cantera, llegó primero. Su corazón le latía como si quisiera salir corriendo por él. Observó con atención. Ni jinetes en los caminos ni curiosos entre los matorrales. Solo el perfume a tierra húmeda, el croar de algún sapo escondido y la brisa cargada de bugambilias. Y entonces
Entre el verde quebrado del paisaje, apareció ella. Constanza, vestida con un modesto traje de lino gris perla, muy distinto al que usaría para pasear por el centro, caminaba con paso ligero, aunque la falda larga se le enredaba entre las flores silvestres. El sol acariciaba su rostro y le arrancaba destellos a sus ojos, que traían una mezcla imposible de alegría y miedo. «¡Constanza!», dijo Ismael alzando apenas la voz, como si al pronunciarla pudiera espantarla. Ella sonrió y corrió los últimos pasos. Le ofreció las manos sin ceremonia. Él las tomó como se toma algo frágil y querido, con la ternura de quien no quiere dejar huella en lo que toca. «Pensé que no estarías aquí», murmuró ella, aún agitada por el esfuerzo. «Si no viniera a verte, ¿a qué vendría yo al mundo?», respondió Ismael con media sonrisa. «Este fresno viejo ya me conoce más por esperarte que por dar sombra». Se miraron largo rato. No hablaban con palabras, sino con respiraciones entrecortadas, con gestos detenidos, con el silencio cómplice de los que han elegido sentir lo que no pueden nombrar. Ismael alzó una mano y le acarició la mejilla. Era suave como el algodón lavado por la lluvia. La ternura le temblaba en los dedos. «Cuando te veo siento que el mundo se detiene», dijo con la voz grave y dolida de quien ha aprendido a callar lo que arde, «que la rabia, el hambre y esta lucha muda que vivimos cada día son solo un mal sueño del que tú me despiertas». Constanza sonrió, pero sus ojos se empañaron como cristales bajo la bruma. «Ojalá pudiéramos quedarnos así para siempre», dijo en voz tan baja que el viento casi se la llevó. «Pero sabes que no es posible». «Lo sé, pero también sé que mientras estés frente a mí, todo vale la pena». Y entonces ocurrió lo inevitable. El primer beso. Un año apenas, cargado de temblor y de promesa. No fue grotesco, fue sagrado. Un pacto sin testigos, un secreto sellado en los labios. Cuando se separaron, Ismael vio que los ojos de Constanza brillaban con lágrimas que aún no caían. «¿Qué tienes?», preguntó con el pecho en vilo. «Tengo miedo», susurró ella. «Miedo de que este mundo, este sistema cruel de diferencias sociales, te arranque de mí para siempre». Él la abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su cuello, respirando ese aroma a almizcle, papel viejo y jazmines. Cobró fuerza y le reveló la verdad. «Tengo que irme, Constanza», dijo en voz baja. «Los compañeros de la mina están organizando un reclamo. Quieren que los escuche alguien, aunque sea a gritos, y yo no puedo quedarme al margen». Ella se estremeció. «Y si no vuelves, te juro que volveré. Aunque el mundo se derrumbe, aunque el cielo se parta, tú eres mi causa más verdadera. Te esperaré, Ismael. Aunque me encierren, aunque me casen, aunque me olviden, tú serás el único que lleve mi nombre sin decirlo». Se despidieron con un beso que sabía a despedida y a inicio. Esa noche Ismael partió a un destino incierto, llamado por una causa que no podía ignorar. Constanza se quedó, con el corazón en vilo y el pañuelo aún tibio en el pecho. Al amanecer, cuando el fresco del campo aún se colaba por las rendijas del ventanal de la casa Aramburu, Constanza se asomó al horizonte con los ojos fijos y el alma trémula. No lo vio partir, pero lo sintió, como si el aire hubiera cambiado de forma, como si el mundo se hubiera quedado un poco más vacío. Sabía que él ya no estaba, y que se había ido, no con paso militar, sino con dignidad. A su espalda la voz de su madre, doña Eusebia, la sacó de su letargo. «Constanza, cierre esa ventana. Esa corriente le va a estropear el cabello y su padre desea verla en el comedor dentro de unos minutos. No se le ocurra bajar con esa expresión». Constanza no respondió. Ya no escuchaba. Había pasado noches enteras repitiendo en silencio las últimas palabras de Ismael, como si fueran oraciones que el viento pudiera devolverle. Sabía que él no sabía escribir,
pero también sabía que si pudiera le dejaría algo, un trazo, un signo, una flor envuelta en papel viejo. Pero el silencio era lo único que llegaba, y ese silencio la estaba rompiendo por dentro. Minutos después, en la gran mesa del comedor, mientras el caldo de res humeaba sobre los platos de loza francesa, don Belisario Aramburu alzó la voz como quien no pide opinión. «Constanza, tenemos que hablar. Ya he dado mi palabra». «¿A quién, padre?» «¿Sobre qué?», preguntó ella, sin apartar la mirada del plato. «Al general Basilio del Villar. Ha pedido tu mano. Es un hombre honorable, con influencias en el gobierno y tierras en León. Con él estarás segura». Constanza sintió cómo algo se le partía en el pecho, no con estruendo, sino como una grieta lenta y cruel. El nombre del general no era una propuesta, era una condena. Basilio del Villar, altanero, autoritario, con fama de mirar a las mujeres como trofeos y de resolver con gritos lo que no entendía con razones. Solo escucharlo bastaba para que se le secara la garganta. «Pero yo no lo amo», dijo finalmente con una voz que parecía venir desde un pozo hondo, pero que no temblaba. El silencio cayó con la violencia de un portazo, y en ese silencio empezó la verdadera guerra de Constanza. «No hay lugar para dudas», sentenció don Belisario sin siquiera mirarla. «Este matrimonio es lo que conviene. El amor llegará con el tiempo, Constanza. Lo importante ahora es la seguridad y el porvenir de esta familia». Constanza sintió que el mundo se le deshacía bajo los pies, no con ruido, sino con esa lentitud cruel de lo inevitable. Sabía que no amaba al general, pero también sabía que desobedecer a su padre era como alzarse en una guerra perdida antes de empezar. Esa noche se encerró en su habitación y no encendió la lámpara. Las lágrimas llegaron sin permiso, desbordándose con los recuerdos de Ismael y con aquellos sueños que habían tejido juntos bajo la sombra del fresno, junto al arroyo escondido cuando aún creían, con la inocencia de los que aman a escondidas, que el amor bastaba. Del cajón de su tocador sacó un pequeño botón de madera, gastado en los bordes, que él le había obsequiado la última vez que se abrazaron. Ahora lo apretaba en la palma como si fuera un relicario, y entonces lo deseó con toda el alma, que regresara, que apareciera, que la salvara, antes de que el destino, disfrazado de obediencia, la obligara a sellar un futuro que le causaba náusea. Los días se hicieron semanas, las semanas, meses. Constanza vivía con el alma en vilo, aferrada a lo poco que sabía de él. Un mensaje dicho por un jornalero de paso, un retazo de noticia traída por un arriero, un mechón de tela que alguien le aseguró que él había mandado, aunque no venía con nombre. No eran cartas. Él no sabía escribir, pero ella descifraba señales en todo, en el silencio, en las ausencias, en el tiempo que pasaba sin noticias. Cada rumor que lo nombraba la alzaba como una ola. Cada día sin noticias la hundía un poco más. Hasta que, un día, el silencio fue absoluto, y Constanza comprendió que incluso el eco se había callado. Una tarde, mientras paseaba sin rumbo entre las bugambilias del jardín trasero, escuchó a dos criadas cuchicheando cerca de la alacena. Sus palabras, casi un murmullo, se colaron como puñales por sus oídos. Dicen que en la última emboscada cayeron muchos, incluso un jornalero joven, uno que se llamaba Ismael. El corazón de Constanza se detuvo. Sintió como un frío atroz le trepaba por la espalda. Salió corriendo, subió las escaleras tambaleándose. Se encerró, cayó sobre la cama como un cuerpo sin alma, y lloró. Lloró como si la tierra se hubiera partido y todo lo amado se hubiera hundido. «No puede ser», gimió entre sollozos, aferrando una de sus cartas con las manos temblorosas. «Ismael, no me deje». Pasaron los días y las noches como un péndulo de piedra. Doña Eusebia la observaba desde la puerta en silencio, con los brazos cruzados,
y el gesto contenido de quien ha aprendido a callar los dolores propios. Levántese, Constanza. Las lágrimas no cambian el destino, y usted no puede darse el lujo de perder la compostura. Pero Constanza ya no oía razones, no podía. El vacío que le había dejado Ismael no lo llenaba ni la promesa de estabilidad, ni el orgullo del apellido, ni el peso de la obediencia. Su corazón era una tumba abierta donde lo único que crecía era el silencio. Y la idea de entregar su vida a otro hombre era una tortura sin nombre, silenciosa, diaria. El general Basilio del Villar encarnaba todo aquello que Constanza más temía. Era altivo, severo, y hablaba como quien no espera respuestas. Cuando fue a cenar a la casa, su sola presencia la hizo estremecer. Cada frase suya era una orden disfrazada de elogio, cada mirada, un recordatorio de lo que no se podía decir. «Debe sentirse afortunada, Constanza», dijo don Belisario en medio de la cena, mientras partía el pan como si dictara un destino. «El general la ha elegido entre muchas, es un hombre de honor y poder». Constanza no respondió. Clavó la vista en el plato como si el caldo pudiera tragársela entera. Apenas probó bocado, y cuando el general le dedicó una sonrisa torcida al brindar, supo con una certeza amarga que estaba atrapada. Ya no era una cena, era una sentencia en loza francesa. Tras la cena, Constanza se alejó con lentitud hacia el ventanal. Fingía admirar la noche, pero solo buscaba aire, distancia, algo que no oliera a poder ni a encierro. El general Basilio del Villar no tardó en acercarse. Se detuvo a pocos pasos de ella, invadiendo ese espacio que las costumbres aún fingían respetar. Su voz fue baja, casi un susurro, pero no por discreción, sino por cálculo. «Sé que no me ama, señorita Aramburu». Su tono era seco, sin rastro de compasión. «Pero con el tiempo aprenderá a respetarme. Y quién sabe, tal vez hasta llegue a agradecerme la virtud de haberla escogido». Constanza no se movió, pero algo dentro de ella se quebró. La columna se le enfrió como si le hubieran vertido cal viva en la espalda. Y por primera vez entendió que el matrimonio no era un pacto, sino una trampa cuidadosamente adornada con flores y silencio. Y el día llegó. La fecha fue anunciada como una victoria familiar, no como una unión entre almas. La boda se fijó sin su consentimiento. No hubo preguntas, solo órdenes envueltas en encajes. Le midieron la cintura con una cinta de seda. Le probaron vestidos bajo la luz tenue de un espejo de cuerpo entero que no devolvía su reflejo, sino el de lo que esperaban de ella. Ensayó la entrada a la capilla una y otra vez, guiada por una institutriz que hablaba de postura y no de miedo. Le hicieron escoger entre azahares y lilas, aunque ninguna flor le parecía distinta del jazmín marchito que había guardado en secreto desde aquella tarde bajo el fresno. El día de la ceremonia, la ciudad olía a incienso, a cera derretida y a clavel recién cortado. Los criados iban y venían como sombras disciplinadas. Los invitados llegaban en carruajes que relucían a pesar del polvo del camino, y el nombre Aramburu se repetía entre abanicos y copas de cristal como si fuera un título nobiliario. Constanza, vestida de blanco como dictaba la costumbre, parecía un lirio reseco al que nadie se había molestado en regar. Cada perla cosida al vestido pesaba más que un secreto. Cada encaje era un nudo que se le apretaba en la garganta. Ni el corsé apretado lograba contener el temblor leve de sus manos enguantadas. La capilla estaba colmada. Candelabros de plata reflejaban la luz de las velas en los rostros ávidos de los asistentes. El murmullo de la alta sociedad se mezclaba con el zumbido del incienso en el aire. Al fondo, de pie junto al altar, el general Basilio del Villar aguardaba con su uniforme de gala, una sonrisa afilada cruzándole la cara como un trofeo anticipado. Constanza avanzó por el pasillo central con pasos que no sentía propios. Cada baldosa bajo sus pies era un paso más lejos de sí misma. Las campanas repicaban. Sí, pero no celebraban. Sonaban como si lloraran una libertad perdida.
Y ella, en silencio, iba al encuentro de una vida que no había elegido, pero de la que sabía que debía escapar si quería seguir siendo ella. El sacerdote, con la voz pausada y solemne, comenzó el rito. Los cirios encendidos parpadeaban como si dudaran del momento, y el incienso flotaba en el aire con un aroma denso que mezclaba lo sagrado con lo insoportable. Las palabras latinas caían como piedras en el pecho de Constanza. Ella apenas oía. Solo sentía el roce seco de sus guantes, el peso de los ojos sobre su nuca y el eco de su propia respiración, como si estuviera al borde de un abismo, y entonces ocurrió. Justo cuando el sacerdote alzaba la mano para pronunciar la frase final, las puertas del templo se abrieron de golpe, como azotadas por una tormenta sin aviso. El golpe de la madera contra el muro retumbó como un sonido ahogado. Un murmullo recorrió los bancos, primero leve, luego agudo, hasta volverse un zumbido de incredulidad y escándalo. «¡Constanza!». La voz rompió el aire como una campana de presagios. Y allí, enmarcado por la luz cruda del mediodía que entraba en ráfaga, estaba él, Ismael Robles, cubierto de polvo y heridas, con la camisa rota, los cabellos revueltos y los ojos encendidos como ascuas. Sus botas dejaron marcas húmedas sobre el mármol pulido del templo. Cada paso suyo parecía arrastrar consigo una promesa y una sentencia. El vendaval que lo empujaba desde la puerta parecía más que viento. Era destino, y el silencio que cayó entonces fue tan profundo que hasta las velas dejaron de crepitar, como si todo se hubiera detenido para escucharlo. Constanza sintió que la sangre le volvía al cuerpo como una ráfaga caliente, desordenada. Las lágrimas le nublaron la vista, pero no la voluntad. Sin pensar, soltó el ramo, ese ramo que no había elegido. Alzó ligeramente la falda y corrió por el pasillo con un ímpetu que ningún protocolo pudo contener. Los encajes se enredaban en sus tobillos. El velo cayó a medio camino. No le importó. Corrió hacia él como si la vida se le hubiera quedado esperándolo en la puerta del templo. «¡Pensé que había muerto!», exclamó, abrazándolo con una desesperación que el vestido blanco ya no podía disimular. «No sabe cuánto lo he llorado, cuánto lo he esperado». Y en ese abrazo tibio de barro, sangre y memoria, el mundo volvió a girar. Ismael temblaba, no por debilidad, sino por todo lo que había callado. Le acarició el rostro con una delicadeza imposible para sus manos curtidas. «Ahora estoy aquí, y no volveremos a separarnos», susurró, como quien jura con el cuerpo entero. Un murmullo recorrió la capilla como viento helado bajo cúpula sagrada. Algunos invitados bajaron la vista. Otros no podían apartar los ojos. El escándalo se volvía materia, y avanzaba. Don Belisario Aramburu se adelantó entre los bancos, el rostro encendido por el bochorno y el desconcierto. La escena que presenciaba no cabía en su mundo de reglas limpias y linaje ordenado. «¡Constanza! ¿Quién es este hombre?», rugió, golpeando el suelo con su bastón. «¿Acaso puede explicarme esta humillación?». Ella no retrocedió, no lloró, no dudó. Sus ojos, por primera vez, no pedían permiso. «Se llama Ismael, padre», dijo con una voz que no temblaba, «y es el único hombre al que he amado de verdad». «Retráctese de inmediato», bramó él, la vena del cuello palpitando. «Vuelva al altar con su prometido. Ahí es donde le corresponde estar». Pero Constanza ya no estaba donde la habían puesto. Del otro lado de la iglesia, el general Basilio del Villar se levantó como un trueno entre los bancos. Iba rojo de furia, la mandíbula apretada, los puños tensos como puñales. Avanzó hacia ellos con paso militar, como un toro en plaza cerrada. Su uniforme relucía bajo los candelabros de plata, pero su alma ya no brillaba. Estaba corroída por el poder, por la soberbia, por la derrota que aún no aceptaba. «Esto es un ultraje», vociferó. «Saquen a ese traidor de aquí ahora mismo». Ismael no se movió. Con la camisa desgarrada,
la frente sucia y los ojos encendidos por una verdad que ni el barro ni las cicatrices podían apagar, se irguió como un estandarte vivo. «¿Usted sabía que yo vivía?», dijo con voz clara, sin gritar, pero tan firme que hasta el incienso pareció detenerse en el aire. «Fue usted quien me mandó a encerrar, quien ordenó que me callaran por cualquier medio. Todo solo para alejarme de ella». El murmullo de la gente se transformó en un oleaje espeso. Se cruzaron miradas, se torcieron abanicos, se contuvieron suspiros. «¡Mentira!», gruñó el general tambaleando en su arrogancia. «¡No tiene pruebas!». Pero el destino a veces encuentra su voz en los más inesperados. Un joven soldado dio un paso al frente. Tenía la piel quemada por el sol, las botas rotas y el rostro surcado por algo más antiguo que la guerra, la conciencia. «Es verdad», dijo erguido y sereno. «Yo lo vi. Yo mismo lo ayudé a escapar. El general supo de sus encuentros porque ordenó que lo siguieran. Desde hacía semanas mandaba espías a vigilar los alrededores de la casa Aramburu. Quiso eliminarlo, porque sabía que la señorita Constanza jamás lo amaría. Ni con anillo, ni con altar, ni con miedo». El golpe fue seco y certero. Don Belisario se quedó inmóvil. Su bastón tembló en el mármol. Bajó la mirada. Su voz, cuando salió, era apenas un hilo de humo. «Hija, yo ignoraba todo esto. Creí estar obrando en su bien, como padre, como cabeza de esta familia. Pero permitir que se una a un hombre capaz de ocultar tanta vileza, de valerse de la violencia para conseguir su voluntad, eso no lo haré. Le pido perdón. Y le doy mi palabra. No la obligaré a casarse con alguien que ha mancillado lo poco que aún creíamos honorable». Constanza no respondió, solo asintió, con una serenidad que no se enseñaba en los salones, sino en el abismo del alma. Ismael la tomó en sus brazos. No dijo nada. No hacía falta. La verdad hablaba por su presencia, por su regreso, por el amor que no había pedido permiso, pero que había vencido. El general del Villar fue obligado a retroceder por sus propios soldados. Ya no daba órdenes. Ya nadie obedecía su voz. Salió del templo sin mirar a nadie, con las mejillas ardiendo y el paso torpe de quien ha caído y lo sabe. El tintineo de sus espuelas resonó en el mármol como una burla cruel. No era ya autoridad. Era un hombre solo, despojado hasta del respeto que antes imponía por miedo. Semanas después, al pie del fresno donde una vez se rozaron los dedos como si eso fuera el mundo, Ismael y Constanza se casaron. No hubo lujo. No hubo músicos de salón, ni invitados con apellidos, ni candelabros heredados. Don Belisario se negó a asistir. Y doña Eusebia, aunque permaneció en silencio, tampoco bendijo la unión. Fue una boda al margen de la clase, de la costumbre y del perdón social. Pero hubo verdad. Y con eso bastó. Unos cuantos amigos, pan partido entre manos limpias de riqueza, guitarras que lloraban con dignidad y ojos que brillaban sin permiso de nadie. Constanza dio a luz mellizos, un niño y una niña. Los llamaron Sebastián y Libertad. Uno por el fuego que los salvó. La otra, por la libertad que por fin pudieron pronunciar en voz alta. El tiempo que primero les fue enemigo terminó por volverse aliado. Don Belisario nunca pidió disculpas abiertamente, pero un día, sin aviso, llegó al rancho donde vivían con una canasta de pan caliente y una mirada menos dura. Doña Eusebia lo siguió días después, vestida de gris discreto, con los brazos llenos de ropita bordada para los recién nacidos. No dijeron grandes discursos, pero cuando Ismael les ofreció asiento bajo el fresno y Constanza puso a los niños en sus brazos, entendieron que el amor que habían querido detener les había regalado una familia, y así, con los años, la herida se cerró, no con olvido sino con presencia.
Los domingos volvieron a oler a caldo y a voz alta. Los nietos aprendieron a leer en las rodillas del abuelo que una vez negó un nombre, y ahora se sabía abuelo en todos los idiomas del cariño. El amor de Ismael y Constanza se volvió leyenda. Guanajuato no olvidó la boda donde un jornalero irrumpió en la historia con más dignidad que 100 cañones. Ni que fue una mujer, de capa oscura y alma invicta, quien se atrevió a amar donde todos solo sabían obedecer. Y tú que escuchas esta historia ahora, recuerda esto. A veces, el amor no cambia el mundo de inmediato, pero planta un árbol. Y con los años, da sombra incluso a los que juraron nunca sentarse bajo él. Porque a veces el amor no es un refugio, es una revolución. Una que no necesita espadas ni discursos, solo dos almas dispuestas a decir sí. Cuando todo el mundo les grita no, porque en un mundo hecho para callar, amar con verdad, es el acto más peligroso y también el más hermoso. Esto ha sido Historias contadas por Marcus. Siempre estaré aquí en estas historias para ti. ¿Crees que los amores de antes eran más sinceros que los de ahora? Dímelo en los comentarios. Yo mismo te responderé. Y recuerda, cada me gusta en este video nos ayuda a rescatar a otro amigo peludo de las calles, porque, igual que las personas, cada vida merece una segunda oportunidad.